La ley del triángulo. La proyección mental no es más que una aplicación específica de la ley del triángulo, pues esta es una ley universal que se aplica a todo lo que existe, tanto en el plano material como en el espiritual. Se basa en el hecho de que ninguna manifestación perfecta y completa puede producirse si no se reúnen dos condiciones de la naturaleza opuesta. Así, el 1, en la ciencia de los números, no representa sino un comienzo, un inicio, una primera condición que necesita de su opuesto para adquirir una forma tangible y estable. Sin el 2, el 1 permanece en estado latente, incapaz de producir ninguna manifestación material o espiritual verdadera. Por eso los místicos afirmamos siempre que el conjunto de la creación sigue la ley de la dualidad. Cuando el 1 y el 2 se enfrentan, se atraen mutuamente, y de su unión nace el 3, o sea, una tercera condición que en sí misma es el punto de manifestación del triángulo así formado. Esa tercera condición posee las cualidades de las dos primeras, aunque constituye una entidad distinta. Daremos dos ejemplos simples para ilustrar la ley del triángulo. Tú sabes muy bien que en la naturaleza, excepto algunas especies animales y vegetales, la vida no puede perpetuarse sin la unión de dos células opuestas, la masculina y la femenina. Mientras esta unión no se realice, no habrá procreación posible. En el caso particular de la especie humana, el nacimiento del niño resulta siempre de la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Esta fusión está enteramente de acuerdo con la ley del triángulo, pues el 1, uniéndose al 2, produce el 3, esto es, el propio niño. Por otra parte, este niño, siendo una entidad distinta de su padre y su madre, es al mismo tiempo una combinación de ambos, al menos en el plano genético. El mismo principio se aplica al mundo material. La corriente eléctrica, por ejemplo, posee una fase positiva y otra negativa, y es la unión de ambas lo que produce la electricidad que usamos habitualmente. En ese caso, también es la combinación de dos condiciones opuestas lo que produce una tercera, pues sin el encuentro del negativo y el positivo, ningún fenómeno eléctrico puede manifestarse de modo tangible. Ahora insistiremos en un punto importante. Acabamos de demostrarte que toda manifestación sigue invariablemente a la ley del triángulo. A eso debemos añadir que cuando el 1 se encuentra ante la presencia del 2 y ningún agente interno o externo se les opone, su unión se produce obligatoriamente para formar el 3. Esta constatación ha originado la idea popular de que no hay 2 sin 3. A este respecto, notarás que muchos dichos, bajo una apariencia simple y familiar, ilustran algunas de las grandes leyes de la naturaleza y del universo. Por ejemplo, cuando aproximamos los polos opuestos de dos imanes, su atracción es inevitable. Resulta de la aplicación de la ley del triángulo al fenómeno del magnetismo. Otro ejemplo: si arrojamos una pelota contra la pared, rebota, ya que arrojar la pelota provoca una fuerza activa que, en contacto con la condición pasiva representada por la pared, produce una manifestación, el rebote de la pelota. De hecho, podríamos dar numerosos ejemplos para demostrar que toda manifestación proviene del encuentro de dos condiciones de naturaleza opuesta. Cuando ese encuentro se produce en el mundo de la materia animada, las fuerzas se califican como sexo masculino y sexo femenino. Cuando se manifiestan en el campo de la electricidad o del magnetismo, hablamos de polaridad positiva y polaridad negativa. Cuando se aplica un fenómeno físico o químico, frecuentemente los términos usados son principio activo y principio pasivo.
Así pues, sea cual fuere la terminología empleada, la ley fundamental es la del triángulo. Cuando se emplean los términos negativo y positivo en relación con la ley del triángulo, es importante comprender que el primero no representa una condición malévola o sutil, en oposición a una condición buena o útil. Realmente, estos dos términos son relativos y se refieren a dos polaridades igualmente importantes en la aplicación de esta ley, tanto en el plano material como en el espiritual. Viendo el ejemplo de la procreación, el hombre solo no puede perpetuar la vida y causar el nacimiento de un niño. Igualmente, la fase positiva de la electricidad no es suficiente para producir la corriente eléctrica. Como ya hemos indicado, es indispensable la fase negativa. En general, todo fenómeno y toda manifestación resultantes de una dualidad posee dos polos, dos aspectos o dos elementos cuya función nos hace complementarios e indispensables el uno para el otro. Para concluir con las explicaciones que deseamos transmitirte en esta ocasión respecto a la ley del triángulo, debemos llamar tu atención hacia el hecho siguiente. Desde hace siglos los místicos hacemos una distinción entre su aplicación material y su uso espiritual, aunque los principios sean los mismos. Cuando esta ley se aplica al mundo material, se simboliza mediante un triángulo con uno de sus vértices hacia arriba. Este tipo de triángulo representa una manifestación terrena perfecta. Cuando la ley se aplica al mundo espiritual, se utiliza un triángulo con el vértice hacia abajo. En contraposición al triángulo anterior, este es la representación mística de una manifestación cósmica perfecta. A veces, ambos se representan juntos, entrelazados como en la estrella de David o en el sello de Salomón. En este caso, el símbolo así formado evoca la unión de los dos mundos, material y espiritual, con todas las manifestaciones que les son propias.